Hola a todos, bienvenidos, espero se sientan mejor después de que la verdad de la palabra de Adonai los lleve al único camino del suficiente Salvador. Yahshua de Nazaret. Bueno, sin más preámbulos empezaremos a ver lo que dicen la religión denominada Iglesia Católica Apostólica Romana, dentro del marianismo. Esta religión proclama, predicando al mundo algunos dogmas que a su razón humana son infalibles decretados por sus asambleas y su líder al que postulan como vicario de Yahshua. El Papa. Estos concilios de hombres religiosos han dicho contrario a todo lo que establece con claridad la palabra de Adonai, afirman que la madre de Yahshua fue y es inmaculada. Leemos lo que dicen en su texto sus decretos y dicen: a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original, sino que, desde el primer instante de su concepción, estuvo libre de todo pecado. Siendo esta la base para la afirmación que el marianismo eleve la maternidad virginal de María, que sostiene que Jesús fue concebido sin intervención de varón y que María permaneció virgen antes, durante, y después del embarazo. Estas dos afirmaciones dichas con fecha 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX, promulgó el documento llamado Ineffabilis Reus. O sea, infalible. También, ya anteriormente, el Papa Alejandro VII, la promulga el 8 de diciembre de 1661, fundamentándose por la creencia y el culto a la Inmaculada en el antiguo, y piadoso sentir de los fieles. Teniendo como base estas dos afirmaciones añadimos otro postulado de estos concilios en cuanto al pecado de todos los seres humanos. El catolicismo promulgó en el Concilio de Trento en la sesión número 5, el día 17 de junio de 1546 el decreto sobre el pecado original que dice en sus líneas 404. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso, el pecado original es llamado pecado de manera análoga, es un pecado contraído, no cometido, un estado y no un acto. Y sigue diciendo 419. Mantenemos, pues, siguiendo el Concilio de Trento, que el pecado original se transmite, juntamente con la naturaleza humana, por propagación, no por imitación. Y sigue diciendo, y que se halla como propio en cada uno dicho por Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios, número 16. Y sigue diciendo 418. Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado. Y sigue diciendo 408. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora. Ya hemos visto los dos postulados del catolicismo defendiendo el dogma que dio origen al marianismo, también añadimos la doctrina del pecado original. Ahora adentrémonos permitiendo que la palabra de Adonai muestre las fallas tan graves que sostiene por siglos el catolicismo. Dice textualmente. Carta de Shaul. Pablo. A los Romanos 3:9. ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. De esta palabra el Espíritu de Adonai nos muestra que los judíos y todos están bajo pecado. María, o sea, Miriam, fue naturalmente linaje carnal de judíos. Sus padres y madre naturalmente. Y para reforzar que el emisario Pedro o Kefa también se refiere a los israelitas y seres humanos, nos dice el emisario Juan. En la carta de primera de Juan 1:8. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Con una irrefutable verdad Miriam nunca dijo: estoy en pecado. Pero a la misma vez nunca dijo: yo no peco. Pero existe una verdad contundente que aclara que Miriam sí estaba en pecado, derrumbando con esto la falsa doctrina del marianismo. El hecho de que José su marido y Miriam ofrecieron sacrificios para expiar su pecado en total conciencia, reconocieron el necesario e inevitable rito, como lo avala el texto en el libro de la ley descrito en Levítico. Pero para entender correctamente debemos dejar en claro dos prescripciones. Una es que una mujer en general por el hecho de su naturaleza menstrua. Y la segunda es cuando da en nacimiento un hijo queda en estado de inmundicia.
En ambos sucesos de impureza e inmundicia siempre fue necesario se ofreciera el sacrificio por el pecado. Esto lo justifica en la ley, y dice. Levítico 15:19. Cuando una mujer tenga flujo de sangre, que sea el flujo regular de su cuerpo, permanecerá 7 días en su impureza legal, y cualquiera que la toque será impuro. Para ir comprendiendo que en la juventud de Miriam, después de su primera menstruación continuamente tenía que purificarse de su impureza. Antes de la visita del Malaj de Adonai, el ángel. Para después recibir la concepción de Yahshua. Esto lo muestra. Levítico 15:30. El sacerdote preparará el uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por ella delante de Adonai, a causa del flujo de su impureza. Entendiéndose que la impureza como la inmundicia es estar en pecado. Vemos lo que nos dice la palabra de Adonai en la ley, dice en Levítico 15:30. El sacerdote presentará una de ellas como ofrenda para el perdón de sus pecados. Se dijo en el pasaje de Lucas que Miriam presentó estos sacrificios. Irrefutablemente estaba en impureza común de toda mujer, y en evidencia que nació un hijo de su vientre. Dice textualmente. Lucas 2:21. Y cuando se cumplieron 8 días para circuncidarlo, entonces fue llamado su nombre Jesús, el cual le puso el ángel antes de que ella quedara encinta. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo subieron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abre matriz será llamado santo al Señor. Y para llevar un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor. Un par de tórtolas, o 2 palominos. Una reflexión clara sería que cuando el sacerdote en turno para hacer la circuncisión a Yahshua, debió de haber visto todo común. Como todos los recién nacidos, a sus 8 días, su cordón umbilical, y demás síntomas pre- y post-parto, como en Yahshua y Miriam. En efecto se nos muestra que Miriam pasó al estado de inmundicia después del nacimiento de Yahshua. Como siempre esta prescripción se reconoció por todos los sacerdotes, recibiendo las ofrendas para expiar los pecados continuamente. Vemos que lo dice en Levítico 12:2. Habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. El 7. Y hará expiación por ella. Por lo tanto la escritura lo aclara irrefutablemente. El escritor del libro de Hebreos nos deja más claramente explicado la situación de Miriam en su estado de impureza y posterior de inmundicia que la misma ley la sujetó en pecado. Hebreos 10:2. Si en verdad la ley pudiera quitarles el pecado, no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios a Dios. Adentrándonos más en la palabra de Adonai nos muestra estas cualidades de todo ser humano nacido de padre natural, concebido en el vientre de la mujer, por lo cual se nos dice en el libro de Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo: el santo ser que nacerá. Esta palabra de nacer, su origen por la lengua griega es traducida de la siguiente manera: siendo nacido. Viene de la raíz genao, de procrear. Del padre pero por extensión de la madre, referido a regenerar y engendrar, de dar a luz, a nacer, nacimiento, de concebir en el plano natural. Otra base escritural la encontramos en la lengua hebrea en el libro de Isaías 9:6. Dice: porque un niño nos es nacido. ¿Qué traducido es? Yalad. Raíz primaria de tener hijos, de engendrar. Actuando como médico, o actuar como partera. Similar como lo dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo: el santo ser que nacerá. Seguimos viendo en la Escritura Santa, otra verdad irrefutable. Cuando el profeta Isaías en su capítulo 7:14 dice que una mujer joven concebirá. No dice una virgen. Textualmente está escrito en el lenguaje hebreo y dice Alma, que significa mujer joven, y no utiliza la palabra betula, que sería mujer virgen. Esto hace una verdad que el espíritu de Adonai lo establece en el plano natural, refiriéndose a la situación y reconocimiento social del pueblo de Adonai, obedientes de la ley. Algunas citas de la escritura en referencia a la situación de mujeres jóvenes son las que vemos en la diapositiva.
Ahora seguimos y vemos que en el parto que dio a nacimiento a Yashua, Miriam irrefutablemente cumplió con todo lo que los profetas y la ley establecen. Cuando nos dice en el libro de Lucas que ella abrió la matriz, entendiéndose que Yashua fue el primogénito. Y dice textualmente, Lucas 2:23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Este pasaje nos remonta siglos antes, cuando el mismo espíritu de Yashua es quien prescribe la misma ley, la Torá, los profetas, para después llegar a su consumación plena. Está escrito en el libro de Éxodo capítulo 13, 2. Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz. Entendemos como Miriam fue una mujer mortal carnal con sufrimientos, pasiones, deseos y debilidades, igual que todo ser humano, expuestos a los tropiezos que pone Satanás. Aún los mismos varones emisarios de Yashua como Pedro y los otros estuvieron en un momento dominados por el Satán. Con mucho más verdad vemos a Miriam, que debió pasar sintiendo dolores durante el alumbramiento, como bien lo dice el mandamiento de Adonai, textualmente dice en el libro de Génesis. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. También vemos a su marido José señorearse de Miriam, llevándola y trayéndola en sus peregrinajes y presentándola como su esposa delante de las autoridades religiosas y del gobierno romano. Una vez que la registró en el censo de aquellos días como su esposa, lo mismo que nos dice el libro de Mateo. Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y el 18. Estando desposada María su madre con José. Y el 19. José su marido, como era justo. Y como bien lo decreta por orden divina, el ángel de Adonai en el libro de Mateo 1:20. Y le dijo José: hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Como apreciamos, José y Miriam estaban unidos en matrimonio por las dos autoridades, la de Adonai, y la del gobierno social. 100% casados. Como siempre es necesario que se cumpla lo establecido en los preceptos de Adonai, lo dice textualmente en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. En evidencia contundente e irrefutable. Yashua cumplió toda la escritura como lo dice él mismo en el libro de Mateo, diciendo textualmente. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Es correcto y necesario ver si existe una figura que nos muestre cómo Adonai lo ha establecido. Hay un ejemplo muy claro cuando el rey David ilustra que el pecado domina a todos los seres humanos desde el vientre de una mujer. Veamos en el libro de Salmos 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es ahora cuando debemos permitir que el espíritu de Adonai nos ilumine. Note cómo David menciona dirigiendo su conciencia en el plano natural carnal, reconociendo que el mismo vientre de su madre no quedó, o estaba, exenta, de los preceptos de impureza e inmundicia del pecado, prescrito en la ley de Adonai. Concluyendo, Dios no miente. El catolicismo y este dogma del marianismo son engañosos. Su inspiración, no es por el Espíritu Santo, sino por el mismo padre de mentira. Si Yashua no abrió matriz y no nació como todo hijo de Israel, no sería el Mesías. Ya que no se cumpliría la escritura y como vimos. Si se cumple. Resultado que María fue semejante e igual a todos los seres humanos en pecado semejante en naturaleza carnal, vivió en impureza, ofreciendo su sacrificio continuamente para expiación de su pecado. Si María no abrió su matriz, y no vivió en pecado como todos, entonces, ella no cumplió con la palabra de Adonai. Definitivamente Miriam fue muy favorecida. Pero no fue hecha de gracia. Toda la gloria, alabanza, y honra, sea al Padre Eterno, en el nombre de Yashua. Amén.